En la sección 20.1 tenemos el tema estados de oxidación y reacciones de oxidación-reducción. Entonces, como mencionábamos en la introducción, en algún momento habíamos estudiado algunas reacciones en fase acuosa importantes o relevantes en el estudio de la química. Entre ellas las reacciones ácido-base, las reacciones de precipitación, las reacciones de formación de complejos y también en aquel momento se habló sobre las reacciones de oxidación-reducción. Por un asunto eh, de conveniencia, a estas reacciones en lugar de llamarlas así, eh, solemos utilizar un acrónimo, una palabra más cortita llamada o dicha como reacciones redox, haciendo énfasis a reducción, oxidación. ¿Cómo sabemos que una reacción es redox? Repasando eso, porque eso es de Química General 1, en el capítulo 4. Por ejemplo, digamos que tenemos esta ecuación 20.1 y tenemos una reacción química. Tenemos que el zinc está reaccionando con hidrógeno y está formando, bueno, zinc sólido está pasando a zinc acuoso y el hidrógeno acuoso está pasando a hidrógeno gaseoso. Entonces, ¿cómo sabemos que esa reacción es redox? Bueno, lo que tenemos que hacer es, eh, como dice acá, dar un seguimiento a los números de oxidación o estados de oxidación de los elementos implicados. Entonces, si vemos por acá, em, nosotros tenemos que el zinc está en estado sólido y no está unido con nadie más. Cuando tenemos un elemento que no está unido con nadie más em, y no tiene una carga aquí indicada, su número de oxidación es cero. Pero lo que podemos ver es que si seguimos al zinc al lado de los productos, ya está diferente, porque aquí el zinc, aparte que cambió a ser acuoso en lugar de que estaba sólido, vemos que su número de oxidación es más 2. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? El zinc estaba en cero y pasó a más 2. Recordando que lo que le pasa a los elementos es que ellos pueden ganar o perder electrones, el hecho de que el zinc se cargue más 2 sería únicamente debido a la pérdida de electrones. Entonces, de hecho, aquí diríamos que el zinc está perdiendo 2 electrones. Y en química, cuando una especie química está perdiendo electrones, utilizamos el término oxidación. Así que diríamos que el zinc se está oxidando porque está perdiendo 2 electrones. Mm, Pasa algo muy similar si analizamos lo que está ocurriendo con el hidrógeno. En este caso, en los reactivos, el hidrógeno está acuoso y está cargado, bueno, aquí está indicada su carga, así que ese es su número de oxidación, ¿sí? Esto de acá y ese es su número de oxidación. En este caso son 2 hidrógenos, así que cada uno de ellos está cargado más 1. Y lo que podemos ver es que al lado derecho de la reacción química,
el hidrógeno ya no muestra una carga aquí indicada. De hecho, el hidrógeno aquí está enlazado con él mismo. Entonces, igual cuando un elemento está enlazado con otro átomo del mismo elemento, el número de oxidación es cero. Entonces, veamos que en este caso, más bien, el hidrógeno está a más uno y termina estando en cero. ¿Eso qué significa? Bueno, si tenía una carga más uno, tenía un protón más que la cantidad de electrones que tenía y ahora tiene cero, significa que ganó un electrón para entonces poder neutralizar esa carga positiva extra que tenía. ¿M? Y en química, cuando una especie química gana electrones, solemos decir que se redujo. Entonces, reducción significa ganar electrones, mientras que oxidación significa perder electrones. Em, Haciendo una analogía con las reacciones ácido-base, ¿verdad? O reacciones de neutralización, si yo digo que se llevó a cabo una neutralización es porque había un ácido y había una base, ¿sí? No podría existir este tipo de reacción si no existieran estos dos actores, ¿sí? Que tienen precisamente ese complemento en los comportamientos que ellos exhiben. Ujú. Igualmente pasa aquí, o sea, yo no podría tener jamás una reacción química en la que una de las especies se reduce y no hay nadie más que se oxide. Sí, no funciona así, ni viceversa. O sea, si aquí hay una especie química que se está oxidando, que en este caso era el zinc, de fijo es porque aquí en la reacción hay alguna otra que se está reduciendo, que fue el caso del hidrógeno. O sea, estos comportamientos vienen emparejados. En otras palabras, el zinc no podría oxidarse sin la presencia del hidrógeno en esta reacción. Ujú. Es por eso también que, eh, hablando en esos términos, ¿quién obliga al zinc a oxidarse? El hidrógeno. ¿Sí? Si el hidrógeno no estuviera, el zinc no se oxidaría. Es por eso que también en estas reacciones se acostumbra a decir que la especie que está obligando a la otra a oxidarse se llama agente oxidante. ¿Sí? Así que aquí el hidrógeno es el agente oxidante. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es la sustancia que al estar presente obliga al zinc a oxidarse. Em, Otra manera de decirlo, ¿verdad? Es, ya dijimos que el hidrógeno se redujo, ¿verdad? Entonces, el agente oxidante es el que se reduce, porque al reducirse obliga al otro a oxidarse. Sí, es otra manera de decirlo. Es un poquito ahí como un juego de palabras. Igualmente yo lo podría ver en viceversa, ¿sí? O sea, ¿qué le está pasando al hidrógeno? Él se está reduciendo. Pero si el zinc no estuviera aquí, si el zinc no estuviera presente en esta reacción, el hidrógeno no podría reducirse. Entonces, por decirlo así, el zinc es el agente que está obligando al hidrógeno a reducirse. Por lo tanto, en este caso, en esta reacción, diríamos que el zinc es el agente reductor. Ujú.
Entonces, otra manera de decirlo es, sabemos que el zinc, lo que le está ocurriendo es que se está oxidando. Entonces, la especie que se oxida es el agente reductor. Ujú. ¿Por qué? Porque el zinc al oxidarse obliga al hidrógeno a reducirse. Entonces, el zinc es el agente reductor. ¿Sí? Tal vez suena un poquito enredado, pero es la terminología que se maneja aquí. Y si lo tratamos de pensar en esta manera en que lo estamos explicando, le podemos encontrar lógica y familiaridad a esos conceptos que estamos mencionando. Por aquí la sección eh, nos muestra una figura 20.1 en donde nos muestran un ejemplo de una reacción eh, redox. De hecho, es esta misma entre el zinc y el hidrógeno que veíamos antes. Aquí en la espátula, en la punta de la espátula tenemos zinc sólido, mientras que en el recipiente tenemos una disolución de ácido clorhídrico. Cuando los materiales se ponen juntos, claramente el líquido de abajo cambia de color, ¿sí? Eh, porque el ácido clorhídrico tiende a ser, en cierto modo, un poquito amarillo verdoso. Y aquí lo que está pasando es que se está formando cloruro de zinc, que es una sal que queda aquí suelta en esta agua, y se produce hidrógeno. Y el hidrógeno es un gas que lo podríamos ver como este vapor que se está formando aquí en la parte superior del beaker. Bien, otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo que tenemos aquí, introductorio para reacciones de oxidación-reducción, es, por ejemplo, la combustión del hidrógeno. ¿No? Aquí vemos que em, eh, el hidrógeno está enlazado con el mismo y el oxígeno está enlazado con el mismo, por lo tanto, los números de oxidación iniciales son cero ambos. Si hacemos el análisis para el hidrógeno y vemos que él está formando aquí agua, pues en el agua el número de oxidación del hidrógeno es +1 y el número de oxidación del oxígeno es -2. Entonces lo que podemos ver es que el hidrógeno pasó de 0 a +1. Eso quiere decir que perdió un electrón. Si el hidrógeno perdió electrones, diríamos que el hidrógeno se está oxidando. Ujú. Y si hacemos el análisis con el oxígeno está pasando de 0 a -2. Quiere decir que está ganando 2 electrones. Así que diríamos que el oxígeno se está reduciendo. Como podemos ver, estas reacciones siempre vienen en parejas. Ese oxidación y reducción siempre vienen en parejas. Tal vez aquí valga decir que oxidación no significa exactamente que la sustancia reaccionó con oxígeno, ¿verdad? Em, Ciertamente aquí hay oxígeno involucrado y el oxígeno está provocando la oxidación del hidrógeno. Pero realmente en química, cuando decimos oxidación, normalmente lo utilizamos en un sentido más general para decir que si una especie se oxidó, es una especie que perdió electrones, más que referirnos a que esa especie reaccionó con oxígeno. ¿Sí? Súper. Y bueno, por aquí nos tenemos un párrafo donde explican lo de agente reductor y agente oxidante que ya lo mencionamos. Y tenemos el ejercicio resuelto 20.1, donde podemos ver que de las primeras cosas que necesitamos nosotros hacer acá es identificar, ¿sí?
identificar la sustancia que se oxida, se reduce y cuál es el agente oxidante, cuál es el agente reductor. ¿Sí? Entonces, siguiendo un poco acá lo que tenemos en el ejemplo, ¿verdad? Eh, aquí tenemos cadmio, ¿sí? Tenemos cadmio sólido. em, tenemos que ese cadmio está aquí inicialmente y está pasando a formar parte de este otro compuesto. Ujú. Luego, aquí tenemos níquel, que también está presente de este lado. Vamos a marcarlo por ahí con otro color. Tenemos el níquel, está presente por acá. Y tenemos oxígeno e hidrógeno ahí también involucrados, ¿no? Tenemos el oxígeno y el hidrógeno por aquí también tenemos oxígeno e hidrógeno. Muy bien, entonces si hacemos un análisis de cuáles son los números de oxidación acá, pues como se indica acá en la resolución, el cadmio está sólido, así que su número de oxidación inicialmente sería 0. Cuando él pasa a formar aquí el hidróxido de cadmio, recordaremos que el ion hidróxido, todo junto el OH es -1, así que este 2 que está aquí de subíndice eh, es el número de oxidación del cadmio. ¿M? Así que por eso podemos ver que acá está señalado que el número de oxidación del cadmio es +2. Eso significaría que entonces el cadmio sólido, ¿sí? Se está oxidando. Ujú. Al pasar de 0 a +2. Se está oxidando. Entonces recordemos lo que dijimos antes, pues si el cadmio está oxidándose, está obligando a otra especie a reducirse. Así que el cadmio sólido es el agente reductor. Hay que hacer esa asociación, ¿verdad? Mental, de que el que se oxida es el agente reductor. Ujú. Es como contrario, ¿verdad? Y esa parte. Bien, la otra sustancia que está aquí involucrada es el níquel. ¿M? Aquí el níquel está asociado con el oxígeno. El oxígeno siempre tiene número de oxidación -2, ¿sí? Pero no vemos un 2 aquí de subíndice para el níquel. Quiere decir que ese 2 del oxígeno se debe haber simplificado. Mm, entonces, este 2 que está aquí de este lado para el oxígeno, en realidad es la mitad del número de oxidación original del níquel. Así que el níquel en ese caso está trabajando +4. ¿Sí? Si vemos al otro lado de la reacción, el níquel aquí está asociado con el ion hidróxido es -1. En efecto, hay un 1 aquí debajo del níquel. Así que este 2 que está por fuera del OH es el nuevo número de oxidación del níquel en los productos. Así que el níquel está pasando de +4 a +2, o sea, está ganando 2 electrones. Así que en ese caso, nosotros diríamos que em, en sí el níquel, ¿verdad?
el níquel más 4 eh, se está reduciendo bueno, al pasar de más 4 a más 2. ¿M? Así que como especie química, aquí la especie que está presente en la reacción, la sustancia que está presente en la reacción, que está provocando la oxidación de otra especie aquí en la reacción, es esta sustancia inicial, dióxido. Bueno, no se dice dióxido, sería óxido de níquel 4. Entonces, el, eh, el óxido de níquel 4 es el agente oxidante. Vean que si revisamos aquí el oxígeno y el hidrógeno en los reactivos, ¿sí? Si revisamos tanto el oxígeno como el nitrógeno en los reactivos como en los productos, em, ellos no sufrieron cambio en el número de oxidación. O sea, el hidrógeno y el oxígeno están aquí presentes en la reacción, pero no son los agentes reductores y oxidantes, ¿sí? Están ahí, forman parte de la reacción, pero no son los que están cambiando de estado de oxidación, ¿sí? Entonces, bueno, como ya se indica por acá precisamente, eh, el cadmio incrementa su estado de oxidación de 0 a más 2, así que estaría oxidándose. Entonces, el cadmio se está oxidando y como se está oxidando, él es el agente reductor. Y por otro lado, el níquel disminuye de más 4 a más 2. Eso quiere decir que él tuvo que haber ganado 2 electrones. Entonces, él sería el que se está, como decíamos, reduciendo y entonces el eh, óxido de titanio, óxido de níquel 4 es el que se está reduciendo y al mismo tiempo sería catalogado como el agente oxidante. ¿Sí? Así que bueno, esos son los conceptos introductorios que manejamos a la hora de analizar eh, reacciones redox, identificando quién se oxida, quién se reduce, quién es el agente reductor, quién es el agente oxidante.